pasaría si te dijéramos que la desobediencia es y siempre ha sido un acto de liberación? Que a lo largo de la historia han existido mujeres de ficción y de realidad que nos enseñaron precisamente eso, a desobedecer. A cuestionar los mandatos divinos y humanos, a rechazar el orden establecido y a negarnos a ser las custodias de cajas que no elegimos. Mujeres que nos inspiran, transgresoras, rebeldes, necesarias. Este es el eco de sus voces, un eco que, aun con el paso del tiempo, sigue derribando los muros del silencio y de la opresión. Hola a todas, yo soy Ana y bienvenidas a Círculo Atalanta, el lugar donde celebramos la fuerza y la conexión entre mujeres, creando un lugar seguro para soñar, cuidarnos y construir comunidad. Hola, yo soy Nuria y les damos la bienvenida a esta nueva sección del podcast. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Nos tomamos unos meses de descanso, pasaron cositas. Unos pedillos. Y bueno, y queríamos cerrar el año con algo diferente a lo que habíamos venido haciendo los últimos episodios. Algo un poquito más light después de lo último que estuvo bastante recio. Y esta parte nueva del podcast se llama Mujeres que nos inspiran y es una serie de episodios en donde vamos a contarles un poquito acerca de personajes icónicos de la mitología y de mujeres reales del pasado y del presente. Para el episodio de hoy vamos a hablar de dos mujeres, una mito y la otra realidad. Vamos a hablar de Pandora y de Julie de Avigny. ¿Te arrancas, Nur? Sí, para comenzar, vamos a remontarnos a uno de los mitos fundacionales de la cultura occidental y pues este es Pandora y su caja. Para esto pues nos vamos a ir muchísimo antes que el relato bíblico de Eva y su manzana, antes de que esto se instalara en el imaginario colectivo. Los griegos ya tenían una propia historia del origen del mal en el mundo y curiosamente también pone a una mujer en el centro de la culpa del desastre total. Para variar. Para entender a Pandora, primero tenemos que entender el mundo del que surge, el Olimpo. Este lugar en donde habitan los dioses gobernados por Zeus, y pues este no era un reino benevolente y justo, era un orden establecido tras una violenta guerra contra los titanes, los antiguos dioses. Zeus impone su orden a través de la fuerza, la ley y, crucialmente, el control de la sexualidad y del cuerpo. En la Teogonía de Hesíodo, el poeta nos cuenta la historia de Pandora. Zeus era un dios que frecuentemente abusaba de su poder. Sus amores, en realidad, eran historias de violación, de engaño y de coerción. Metis, Temis, Mnemósine, diosas y mortales son sometidas a su voluntad. Y esto, pues, no es un detalle menor. Es la base del sistema, un patriarcado divino que se refleja en la sociedad humana, donde el hombre, el oikos, que es el hogar, y el control sobre las mujeres y los hijos son la norma. El mito de Pandora nace precisamente de una transgresión a este orden, la transgresión de Prometeo, quien roba el fuego para dárselo a la humanidad. El fuego aquí, pues, es tecnología, conocimiento, civilización. Es el poder que Zeus quería mantener solo para los dioses, y al darlo a los humanos, Prometeo desafía la jerarquía establecida. Y la respuesta de Zeus no se hace esperar. Pero en lugar de un castigo directo y violento, es un castigo simbólico. Zeus crea a la mujer. Hefesto, el dios herrero, la moldea con arcilla y con agua. Atenea le da vida, le enseña los trabajos domésticos y la viste con un velo. Afrodita le otorga gracia y sensualidad irresistible. Hermes, el mensajero tramposo, le siembra en el pecho la habilidad de las palabras ingeniosas, tramposas y la semilla de la curiosidad. Su nombre, Pandora, significa el regalo de todos o la que tiene todos los dones. Pero este es un regalo envenenado, una trampa perfecta. Es enviada a Epimeteo, el hermano imprudente de Prometeo, quien, a pesar de las advertencias, la acepta. Y luego llega el elemento más famoso, la Pithos. Nos han dicho que es una caja, pero en realidad era más como una vasija grande de almacenamiento. A Pandora se le entrega con la instrucción de nunca abrirla, pero la curiosidad sembrada por los mismos dioses puede más. La destapa y de su interior escapan todos los males que hoy acechan a la humanidad. La enfermedad, la vejez, el trabajo, la tristeza, la locura, el vicio. Asustada, tapa la vasija justo a tiempo para que solo quede una cosa en el fondo de esta caja:
bueno, de esta vasija, que es la esperanza. En griego, la elpis. Y aquí el mito culpa a Pandora y por extensión a todas las mujeres de la desgracia humana. Hesíodo la llama un bello mal, una calamidad de la que los hombres no pueden prescindir. Pandora es el arquetipo de la mujer como portadora del pecado y del caos, un eco que resonará siglos y siglos después con la figura de Eva y su manzana. Ambas desobedecen, ambas caen en la tentación y ambas son señaladas como el origen de la expulsión de una edad de oro. Y pues bueno, aquí hago un paréntesis porque la edad de oro pues la cuentan los dioses, ¿no? Nos cuentan este orden divino y los hombres, y habría que ser muy críticos a este sentido de pues lo que es o lo que representa el paraíso. Y si le damos vuelta a la historia, este mito no es sobre la culpa de una mujer, sino sobre el miedo de un sistema opresivo a perder el control. Zeus crea a Pandora para castigar la rebeldía de Prometeo, el desafío al poder establecido. Pandora entonces es el instrumento del status quo, pero su acto de abrir la vasija es en sí mismo un acto de desobediencia. Es el gesto que rompe el hechizo de un mundo controlado y predecible por los dioses. Al liberar los males, también libera a la humanidad de una infancia eterna y protegida. Nos fuerza a creer, a enfrentar la complejidad y a vivir en un mundo real. Es el fin de la inocencia, es el comienzo de la experiencia humana en toda su crudeza y en toda su belleza. Pandora no introduce el mal en un mundo perfecto, sino revela que el mundo siempre tuvo el potencial para el dolor y que la Edad de Oro, justamente, era una ilusión sostenida por el control divino. Estos males que se liberan son en realidad las experiencias humanas, la vejez, la muerte, el dolor, la tristeza, la locura, el hambre, las adicciones, la pasión, cosas increíblemente incómodas para un sistema. Y con ello llegamos al enigma de la esperanza. Aquí es esta pregunta que ha sido estudiada, ¿no?, por siglos y siglos. ¿Por qué se queda la esperanza guardada? Porque quizás es la esperanza el último y más peligroso de todos los males para el orden establecido. Para algunas filósofas, la esperanza es una ilusión que nos mantiene pasivas. Para otras, es una fuerza poderosa que lleva a la acción. La esperanza, como herramienta de resistencia, es la capacidad de imaginar un futuro diferente, de luchar, de crear comunidad ante la adversidad. Es lo que nos queda para enfrentar estos males que Pandora liberó. Y males, ¿no? O sea, como que se le hablan los males, pero pues son como estas experiencias humanas. Es el antídoto. Al cerrar la vasija, Pandora no solo nos salva de la desesperación total, sino que nos legó la herramienta fundamental para la resiliencia y la transformación. Y pues bueno, aquí este es un llamado como a que todas las Pandoras del mundo se unan y abran esas cajas, ¿no? Y mantengan muy resguardada su esperanza para que cuando sea necesaria se libere y sea la fuerza de cambio y acción que necesitamos. Quisimos comenzar con esta historia y con este mito fundacional porque uno pone a la mujer en el centro, ¿no? En el centro de la culpa, de los males, y la figura de Pandora como la desobediencia total a no solo a no abrir la caja, a que no abriera la caja, ¿no? A retar esa orden, sino a desafiar todo el orden divino. Uh-huh. Y bueno, podríamos profundizar muchísimo, irnos mucho más, o sea, como por qué esta figura, ¿no? Siempre de la mujer como este mal necesario. Uh-huh. Pero pues bueno, justo quisimos empezar de las mujeres que nos inspiran porque nos encanta esta figura de Pandora y desobediencia total de no abras la caja y pues... A mí nadie me dice qué hacer. A mí nadie me dice que no abra mi cajita. Cuando además es como, o sea, son los males que ya estaban ahí, ¿no? O sea, que los mismos dioses pusieron, es como de... Sí, bro, como de por favor. O sea, yo no fui la que los creó. Tú los pusiste ahí, hermano en Cristo. O no en Cristo, o en Zeus. En Zeus, hermanos en el Olimpo. Hermanos en el Olimpo, ¿no? Aparte esta onda de la guerra, la pérdida, el dolor. O sea, la historia de los dioses es una historia de pérdida y de dolor y de abuso. O sea, están ahí los males. Esta como que ambigüedad de presentar a la mujer como el mal es como, espérame, o sea... Entonces, ¿qué orden previo, sabes, estaba? ¿Eso era el paraíso?
Pero bueno, justamente, no sé, ¿te gusta esta historia? Me gusta mucho. Me encanta. Me gusta mucho esta historia, me gusta mucho. Digo, porque además lo vamos a ver después, ¿no? Con otra de las diosas que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero este tema de cómo se fueron transformando como las sociedades que adoraban a la diosa, que eran matriarcales, ¿no? Y hacen esta transformación a lo patriarcal, ¿no? Y este es como uno de esos mitos fundacionales del patriarcado, ¿no? Entonces ahí vas viendo como históricamente cómo se va tergiversando ese rol, ¿no? De la mujer divina. Es que también estoy leyendo el libro de When God Was a Woman. Ay, buenísimo. Entonces es como muy interesante ver, ¿no? Como todas estas cosas que van cambiando y que van sentando las bases para la sociedad moderna. Totalmente. ¿No? O sea, digo, creo que todavía muchas cuestiones de democracia, de derecho, las estamos arrastrando de toda la parte grecorromana, ¿no? Totalmente. Y la historia de la culpa, ¿no? O sea, como que poner a la mujer en el centro de todo lo que está mal. O sea, como esta historia, ¿no? De que las mujeres encarnan los pecados, de que encarnan el mal y cómo ha ido cambiando, o sea, sí, pues como de figuras simbólicas, pero en el fondo sigue siendo esta idea, ¿no? O sea, Pandora, ¿no? O sea, como que la causa del mal. Exacto. Y aquí, ¿no? Retomando esta parte de la esperanza, que creo que platicamos hace poquito, es particularmente importante en estos tiempos, ¿no? Porque estamos viviendo una serie de situaciones a nivel global que nos hablan de colapsos de sistemas, de colapsos de instituciones, ¿no? Que creíamos o asumíamos ya bien asentadas y pues resulta y resalta que no, ¿no? Entonces, hay muchísimos discursos de odio, muchísimos discursos de miedo y que además están encaminados a propagarse, ¿no? O sea, como claro. a soltarse, ¿no? Creo que esa sería como la caja de Pandora, es como yo abro mi teléfono y veo, ¿no? Así de peste, guerra, muerte, destrucción, ¿no? Y creo que por eso es la importancia de conservar la esperanza, porque si nos perdemos en los males que salieron de la caja o que salen de nuestra caja, ¿no? Nuestro celular todos los días, perdemos de vista que hay algo que podemos hacer. Porque todos estos discursos están hechos para paralizarnos, para que no nos organicemos, para que no entremos en acción. Y entonces ahí sí, ese status quo, ¿no? De los dioses. Mira, creo que al final no cambia tanto, ¿no? Arquetípicamente, mira, yo veo muchas similitudes, ¿no? Hay muchas, ajá. Pero es ese, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y es culpa de siempre un otro, ¿no? Claro. El otro que no entiendo. Entonces hay que ser muy cautelosos y siempre sostener esa esperanza para no quedarnos quietos, no sentir que no hay más, desconectarnos los unos de nosotros y de nuestra capacidad enorme de sobreponernos, de nuestra resiliencia, ¿no? Como seres humanos, porque no podemos pensar que puede ser posible un mundo mejor si no somos capaces de imaginarlo, si nos creemos este discurso o estos discursos de ya no hay nada que hacer. Entonces, claro, hay que mantener esa rebeldía viva. Totalmente. Y justo también, o sea, ahorita que mencionas eso, pienso también en un sentido como muy desde lo individual, o sea, de lo que mantenemos adentro de nuestra propia caja, el sufrimiento, el dolor, todo lo que se va guardando y todo lo que uno va acumulando, o sea, hasta que no salen esas cosas, hasta que no las observamos de frente, no podemos accionar sobre de ellas. Y pues bueno, aquí vamos a hablar de muchas mujeres que abrieron sus cajitas y que se dejaron ser completamente, y pues ya calentamos motores y Ana nos va a contar una historia de una mujer de carne y hueso que desafió el deber ser femenino de una manera extraordinaria, increíble y muy divertida, así que date. Agárrense, me encanta esta historia, amo a esta mujer, soy su fan. Si yo hubiera vivido en esa época, yo hubiera estado en primera fila. Exacto. Yo hubiera estado en primera fila cuando ella salía. Ahorita vamos a ver, ¿no? A ver. Vamos a hablar de Julie de Vigny, ¿ok? La Meupon. Ustedes disculpan mi francés, Se hace lo que se puede. ¿no? Se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, Julie
es una de las figuras más fascinantes y transgresoras del siglo XVII en Francia. Cantante de ópera y mujer que desafiaba las normas de género y sexualidad de su tiempo. Julie nació alrededor de 1673 en París, Francia. Su padre era maestro de armas de la corte, Gaston d'Aubigny, maestro de armas del conde de Armagnac, quien era uno de los nobles más cercanos al rey Luis XIV, lo que le permitió crecer en un ambiente, digámoslo, poco común. Desde niña, Julie recibió una educación que era atípica para una mujer de su época. Aprendió esgrima, equitación, danza, pero también creció en los ambientes militares, pero también cortesanos, o sea, en la corte que tenía reglas muy rígidas de Versalles, ¿no? Entonces podía moverse entre los pajes reales y la pomposidad barroca de Versalles, ¿ok? Esto le dio habilidades y confianza que marcarían toda su vida. También parece ser que por las correrías del papá, que le encantaba pasársela en bares y burdeles, ella adquirió el hábito de vestirse de hombre y sacar el mayor provecho de esto. Y aprendió a pasar por uno, ¿no? Como un poco para su propio beneficio. Y de verdad que esta le sacó jugo. Julie le sacó jugo a sus primeros años. Ok. Curiosamente, a pesar de todo esto, o sea, que el papá era una cosita seria, ¿no? Él amenazaba a cualquier hombre que se le acercara a Julie, ¿no? Él cuidaba mucho su virtud, ¿no? Su honor, entre comillas, ¿no? Era muy celoso de eso. Por lo mismo, Julie hizo lo que cualquier adolescente rebelde haría. Volverse amante del jefe del papá, ¿no? Why not? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no, verdad? A ver, dime algo. A mí no me vas a decir qué hacer. ¿No? Y pues no le quedó mucho a Gastón, ¿no? Más que decir, pues ya que, ¿verdad? Y lo tuvo que aceptar. Esta parte de la historia sí vamos a aceptar que es un poquito turbia, porque pues cuando se vinculó con el conde de Armagnac, pues Julie tenía 14 años, ¿no? La tierna edad de 14 años. También recordemos que en ese tiempo pues te morías a los 30, ¿no? Entonces estaba a la mitad de su vida. Estaba a la mitad de su vida, sí, ya estaba grande, ¿no? Pero bueno, este amorío le concedió ciertas concesiones y protecciones políticas y sociales. Y un poquito para taparle el ojo al macho, el conde de Armagnac la casó con Sieur de Maupin a los 15 años, ¿no? El cual mandó a trabajar al sur de Francia, dejando que Julie se quedara en la corte de Versalles. Convenientemente, ¿no? Bueno, Julie no era una mujer que le gustara mucho estar enfrascada en un solo papel, así que poco después empezó una relación con un maestro de esgrima y se escapó con él. Pasaron un tiempo haciendo lo que uno hacía en esas épocas para sobrevivir. Casual, ¿no? Vestirse de hombre, volverse artista itinerante, hacer presentaciones públicas de esgrima, cantar en las tabernas, flashear a las mujeres que te gustaban, ¿no? Y robarle a uno que otro sujeto despistado. YOLO. YOLO. Este es YOLO y no... Okay. Pero esto tampoco duró mucho, ¿no? Después de un tiempo, y más que nada por los celos de su amante, sobre todo porque Julie recibía la admiración de hombres y mujeres por igual, y era mejor esgrimista que él, ¿no? Ella decide dejarlo y dice... Ya no. Bye. Muy bien, estándares, Julie, estándares. Okay. Y decide volver a París. Entonces, bueno, esto inicia uno de los capítulos más icónicos de la vida de esta mujer. Okay. No. Nuri ya sabe lo que viene. Perdón. Esto inicia uno de los capítulos más icónicos de la vida de esta mujer. Durante su trayecto de vuelta, se enamora de una joven, hija de un rico comerciante, para el escándalo de toda la familia. No solo porque las relaciones del mismo sexo eran mal vistas en la sociedad, también porque Julie tenía la fama de buscar pleitos y ganarlos a puñetazo limpio. Es así que la familia de la muchacha, la hija del mercader, es enviada a un convento. Y si ustedes creen que Julie se iba a quedar de brazos cruzados y resignada, ¿no? Seguir con su vida. No, mi ciela, no. No, mi ciela, están muy equivocadas.
Si algo había demostrado hasta este punto es que donde ponía el ojo, ponía la bala, o en este caso, el florete, la espada, ¿no? Ya saben, por eso el esgrima. Pues bueno, resulta y resalta que Julie se interna en el convento donde está su amada, ¿no? Donde, por supuesto... Estándares, ahí Estándares, señoras. Estándares. Nada de que no te puedo contestar un mensaje. Ajá. ¡No, me meto al convento! Ay, perdón, ya reventé el micrófono. Me meto al convento. Me meto al convento. Sí. Entonces, bueno, ahí tienen sus amoríos, ¿no? Y pues eso no era suficiente para Julie, por supuesto, claro que no iba a ser suficiente, ¿no? Entonces ella tenía un plan, ¿no? Cuando una de las monjas mayores muere, lo que hace es sacar el cuerpo de su tumba, ponerlo en la cama de la habitación de su amada y prenderle fuego al convento. Creativa la muchacha. Muy creativa, una chispa bárbara. Chica recursiva. Ella resuelve. Uh-huh. Julie resuelve. Y hay dato cultural casi interesante. Si vieron la presentación de los MTV Awards de Chappelle Roan hace como 1 o 2 años, no estaba haciéndole referencia a Juana de Arco, estaba haciéndole referencia a Julie. Por aquello del convento en fuego, bueno, ahí les va. Y bueno, pues pasado un tiempo de vivir su amor lejos de todo, o sea, unos 3 meses, pues la joven se arrepiente un poquito y decide regresar a casa con sus padres. Tremenda sorpresa que debieron haber tenido de darse cuenta que su hija pues no estaba muerta, nomás andaba de parranda, ¿no? Y por supuesto, confiesa lo que Julie hizo y esta es acusada de secuestro, profanación y de incendiar un convento. Y condenada a muerte. Madre mía. Pero, Julie era más viva que un dolor de muelas y tenía más vidas que un gato. Como nadie sabía dónde estaba Julie y no la podían atrapar, pues no se pudo ejecutar la sentencia y parece que quemaron un muñeco por proxy, o sea, en su lugar. ¿Okay? Efectivísimo. No, hombre, sí, ya. Castigadísima. Digo, también hay otra cosa que tuvo que ver, ¿no? Con que no pudieran hacer nada. Un poco cansada y solo un poquito de veras, solo un poquito de sus aventuras, Julie decidió regresar a París y cambiar un poquito de carrera. Así que le escribió al conde de Armagnac que le ayudara a conseguir, pues, un lugar en la ópera de París. Cambiemos de rubro, pero mira la muchacha, visiones. No, sí, ella tenía visiones, sí. ¿No? Y pues resulta y resalta que no solo era una gran esgrimista, Julie tenía una voz hermosa y parece que durante sus correrías estuvo tomando clases con un maestro itinerante. Cuando el conde intercedió por ella ante el rey, a Luis le pareció tan interesante su aventura que le concedió el perdón y le dio lo que pedía. Vámonos. Así que aquí empezó una nueva etapa como cantante, debutando como primer papel a Palas Atenea. Y desde aquí se volvió increíblemente popular. Por supuesto, siguió peleando varios duelos, tomando amantes dentro de la ópera sin importar su género. Julie era muy abierta acerca de su bisexualidad, ¿no? Lo que para sorpresa de nadie, ¿no? Era condenado por la iglesia y la sociedad de la época, aunque no era tampoco común como se cree. Algo que ayudó tremendamente a que Julie, que aparte de estar en muy buenos términos con el rey, ¿no? No emitía leyes en contra de la homosexualidad, porque su propio hermano era homosexual, ¿no? Y le gustaba vestirse de mujer. Entonces, de hecho, durante varios eventos de la corte, él a veces se presentaba como mujer, ¿no? Entonces, bueno, atacadas todas. Sí, todas. Bueno, y pues era el hermano del rey, ¿qué decías? No podías. A ver, dime algo, perra, dime algo. No, pues no, mira. Este es un paréntesis como para que esta onda de que dice, no, es que pues el género ahorita y es como, amigas, esto ha pasado toda la vida, desde que somos humanos, hermanos. Entonces, amamos. Entonces, bueno, pues el rey no hacía nada, ¿no? Obviamente porque si no iba a hacerle daño a su hermano. Y bueno, esta área gris que se creó por esta situación también le permitió vivir y experimentar su sexualidad con esa libertad. También aquí hay algo que me gustaría
hablar acerca de este contexto en el que ella creció, ¿no? Es que Julie logró salirse con la suya en una época tan restrictiva para las mujeres, primero que nada por su origen y contactos. O sea, Claro. Julie dentro de todo era una mujer que nació con privilegio, ¿no? Sí. Julie era la hija del maestro de armas de la corte, que le permitió desde niña acceder a entrenamiento de esgrima y educación que normalmente no hubiera estado disponible para las mujeres ni de chiste. Y esto sumado a su relación temprana con el conde de Armagnac, ¿no? Que era pues, prácticamente la mano derecha de Luis XIV, le dio protección y conexiones muy poderosas. Segundo, necesitamos entender un poquitito del contexto del reinado de Luis XIV, ¿no? En la Francia del Rey Sol había una mezcla de estrictas normas sociales, pero también una vida cultural muy rica. Luis XIV promovía la ópera, el teatro, las artes, lo que daba cierto margen a personajes excéntricos, que si brillaban en estos ámbitos, pues eran como muy, muy alabados, ¿no? Luis entendió que si él invertía en las artes, podía controlar la narrativa. Claro. Porque tampoco se sorprendan de que esto está pasando ahorita, esto ya va pasando toda la vida, ¿no? Entonces, él lo que hacía a través del teatro, de la ópera, de la escritura, del arte en general, ¿no? Era redirigir la atención del pueblo a otro lugar, como por ejemplo la iglesia. Por ejemplo. ¿No? O sea, la ira del pueblo, para allá. Reclamaciones ventanilla 4. Entonces, pues no era muy poco común que se permitiera la existencia de personajes escandalosos y controversiales, así como Julie, porque funcionaba muy bien para los intereses políticos del rey. Claro, y para distraer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Otro punto importante es el espacio de la ópera. En ese momento histórico, el mundo de la ópera y el teatro era un espacio liminal, donde se toleraban conductas que en la vida común eran vistas como escandalosas. Claro. Julie, con su voz, talento y carisma, ganó un lugar que le otorgaba prestigio y cierta inmunidad frente a la censura. Y finalmente, algo que no se podía negar era que Julie tenía un montón de carisma y una muy interesante reputación. Su fama como duelista y cantante la volvía una figura de espectáculo y fascinación, o sea, porque eran cosas como que... Es que aparte imagínatela peleando. Ay, no, que sí, si tuviera máquina del tiempo, creo que hubiéramos caído en sus redes, ¿no? De seducción. Sí, no, yo así de ¡estúpida heterosexualidad, idiota! 100%. No, entonces bueno, Julie, ¿no? Generaba como muchas cosas. Te hace sentir cositas de chava, cosas de mujeres. De mujeres. Entonces, bueno, tenía todo este margen, ¿no? Para quebrar las reglas sociales. Entonces, después de este breve contexto histórico, regresamos a la vida de Julie. Otro de los eventos más icónicos de la vida de Julie fue cuando le invitaron a una fiesta en el Palacio de Versalles. Pero ella fue vestida como hombre. Y no solo eso, se pasó toda la noche cortejando a una marquesa, una soltera muy codiciada, ¿no? Tenía por ahí a varios pretendientes, ¿no? Y muy para el horror de 3 particulares pretendientes, terminó la noche Julie besando a la marquesa enfrente de ellos, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, después de este beso bastante público, que terminó por enfurecer a los hombres, la retaron a duelo, ¿no? Duelo que por supuesto ella ganó, derrotándolos 1-1. Señora, señor. ¿No? Y después ella regresó a la fiesta como si nada. Porque ella siguió así de yo me la estoy pasando, estamos chupando tranquilas, ¿no? Y ella regresó a la fiesta. Y el problema no es tanto que hubiera derrotado a estos cuates. El problema es que retó al duelo y los duelos estaban prohibidos por el rey. Hijo. Porque se consideraba que pasaban por alto las leyes del rey. Entonces esto se convirtió en una ofensa muy grande, ¿no? Así que lo que esperaba que las cosas se calmaran, se fue a Bruselas. La verdad es que el rey la quería bastante, ¿no? Sí, le perdonó muchísimo. Le perdonó todas. Entonces sí le dijeron así como de, mi chiquita chula, preciosa, mira, vete tantito a que se calme todo. ¿No? Así que se fue a Bruselas, ¿no? Tuvo ahí un amorío con un príncipe, unos
pasar el rato. Pues para ¿No? entretenerse. Por ahí encontré en las historias de Julie que cuando terminó la relación con él, no sé cuáles son los detalles escabrosos, pero parece que le aventó unas monedas en la cara. Ah, pero... Así de ese tamaño esta mujer. Que aparte, una intensidad. Era muy intensa. Es muy intensa. Muy intensa. Y después regresó a París, después de un añito, ¿no? Regresó a París para tomar de nuevo una posición permanente en la ópera. Y quiero aclarar que todo esto pasó antes de que Julie tuviera 20 años. Es que es muy fuerte. O sea, es que es muy fuerte. Muy. La intensidad de la vida o sea, de estas épocas, o sea, justo, como decías, ¿a qué edad se morían? O sea, 30, nosotros ya éramos... No, ya somos las viejas abuelitas, sí, ¿no? Ya sabes. No, qué fuerte. Entonces, bueno, después de su regreso a París, buscó de nuevo a su esposo, que por si tenían el pendiente, ahí seguía. Olvidado, ¿no? Cantó para la corte en varias ocasiones e incluso llegó al clímax de su carrera cuando se escribió una ópera específicamente para ella. Después de unos años de relativa tranquilidad y calma, Julie se enamoró perdidamente de Madame la Marquise de Florensac. Madame la Marquise de Florensac. Madame la Marquise de Florensac. Perdónenme, maestros de francés, les juro que sí lo intenté. Con la cual vivió un apasionado romance. Sin embargo, en 1705 la marquesa muere, dejando a Julie con el corazón destrozado. O sea, así. Esta sí era su verdadero amor. O sea, la marquesa era, ¿no? Tanto así que se retiró de la ópera. Se unió a un convento, ahora sí, de verdad. Sí. Y poco a poco su salud se deterioró y murió allí a la edad de 33 años. Ay, Julie. Se era una rockstar. No, totalmente, una vida. Sí. Y bueno, tuvo una vida corta e intensa, ¿no? Supo aprovecharse de las circunstancias que la rodeaban, así como tomar ventaja del clima político y cultural en el que se desarrolló, lo que le permitió vivir de manera libre y auténtica en una época donde los roles que podían ocupar las mujeres pues, estaban, tremendamente limitados, ¿no? Y Julie para mí representa ese espíritu libre y salvaje que no tiene miedo a experimentar y a saborearse la vida, ¿no? Totalmente. Y francamente creo que de pronto conectar un poco más con esa audacia nos vendría muy bien a las mujeres, porque recordemos las palabras de Laurel Thatcher Ulrich: las mujeres bien portadas rara vez hacen historia. Híjole, sí. Y cómo todo el tiempo nos están intentando introducir esta figura, ¿no? O sea, retomando un poco como a Pandora, ¿no? Las que obedecen, la niña buena. Y justo por eso creo que es muy bonito hablar de estas dos mujeres para comenzar. Y claro, las mujeres bien portadas, o sea, rara vez hacen historia y es impresionante cómo hasta la fecha el ser mujer sigue implicando un montón de cosas que día a día desafiamos. Yo agradezco muchísimo ahorita estar viviendo pues estos tiempos de cuestionamiento y de revolución de lo que es el género, porque en realidad sí todo es un performance y el ser mujer, o sea, hablando de Julie, ¿no? Como desafió todo, desafió la regla de nacer mujer, de lo que implicaba, de su sexualidad, de su identidad, y me encanta. O sea, y hablando un poco de Julie, observar también cómo en esta época pues las mujeres no tenían tantas opciones y cómo las desafió por completo. Era, te casabas o te metías a un convento y ella hizo todas. Ella dijo, como voy a hacer todas y voy a elegir yo qué vida quiero tener. Y justamente siento que la desobediencia es algo, es como una cualidad tan bonita, o sea, y tan valiente que la vivimos día con día, no sé, o sea, pensándole en nosotras como que desobedezco todos los días de ser mujer y qué me permito vivir de una manera diferente. Me encanta pensar en esto, ¿no? Como qué hay aún, qué nos espera todavía por ser desafiado y qué verdades inalterables están todavía ahí por abrirse y pues para romperse, ¿no? O sea, qué reglas todavía faltan por romperse y queremos saber qué piensan, qué mujeres a ustedes las inspiran, qué mujeres desobedientes son sus favoritas y pues bueno, que nos compártanos sus historias también ahí en comentarios.
Pueden encontrarnos como @círculoatalanta y no olviden suscribirse y darle like al episodio. Y muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Círculo Atalanta, un refugio para conectar, crecer y transformar juntos. Hasta pronto. Para el episodio de hoy vamos a hablar, perdón, es que nos llevamos riendo. Ustedes no lo saben, pero este es el intento, digamos, 30. Ay, Más o menos, ¿no? Entonces, pues nos reímos como señoros, con flema y todo. Como señores que se recuperan de fumar 8 años, esos somos, pero no somos esos. No, ni fumamos, entonces es lo peor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de mujeres que nos inspiran. Es que me dio mucha risa lo de las referencias de los señoros. Esto se queda, no me importa, se queda. ¡Sí! Metis, Temis, Nemocine. ¿Qué tenías que hacer? Güey, nos vamos a tardar mucho tiempo. Es que aparte, mi Matrix glitchó leyendo Nemocine. O sea, sabía, pero no la podía decir tú. Nemocine. Porque me quedé.